Un joven mecánico ayuda a un anciano en bancarrota sin saber que un director ejecutivo encubierto lo está observando. El olor a aceite se aferraba al aire como una regla tácita, denso y permanente, filtrándose en la piel de cualquiera que se atreviera a entrar en el taller mecánico del pequeño pueblo. La pintura se desprendía de las paredes. Cada grieta en el azul descolorido era un testimonio silencioso de años de abandono. Las puertas crujían en protesta cada vez que se abrían, y el suelo mostraba profundas marcas de botas con punta de acero y neumáticos derrapados. En este lugar, los motores hablaban más fuerte que las personas, y el ritmo de vida se medía por el tintineo de las llaves inglesas y el zumbido de los elevadores hidráulicos. El taller se encontraba en las afueras del pueblo, flanqueado por terrenos descuidados y aceras agrietadas que no llevaban a ninguna parte en particular, como la mayoría de las vidas que pasaban por allí. Jayden llevaba trabajando allí desde los 18 años, apenas unos días después del funeral. Ahora, a las 22, el mismo uniforme manchado de hollín se aferraba a su delgada figura mientras se agachaba bajo un sedán oxidado, con los dedos manchados de grasa y la mirada fija. Sus manos se movían con precisión, guiadas por el instinto más que por el entrenamiento. No necesitaba un manual para saber qué fallaba. Los motores le hablaban en su propio idioma, uno de traqueteos, temblores y silbidos débiles. Pero por muy bien que hablara ese idioma, nadie lo escuchaba. En realidad, no. El ascensor crujió sobre él al tambalearse ligeramente, y aferró con más fuerza la llave de tubo. Sabía que no estaba bien calibrada, otra cosa que Rick se negaba a arreglar. Rick, el gerente del taller, un hombre de bigote ralo y una barriga que le oprimía las camisas abotonadas, llevaba un libro de cuentas más grueso que su corazón. Controlaba cada centavo, cada minuto, y trataba la amabilidad como si fuera un recurso que no podía permitirse. Cuando Jayden pidió un aumento, después de cubrir 2 turnos extra y completar una docena de trabajos que nadie más podía resolver, Rick ni siquiera levantó la vista de su portapapeles. En cambio, murmuró algo sobre que todos debían poner de su parte y se marchó, dejando que Jayden se tragara la amargura y volviera al taller. Fuera del taller, el sol se reflejaba en el hormigón, decolorando el mundo. Jayden se secó la frente con el dorso de la manga y se apoyó en el capó abierto de una camioneta, dejando que el calor le calara la piel. Al otro lado de la calle, una figura se detenía. Un hombre mayor con ropa polvorienta, encorvado y lento, con una gorra calada hasta la frente. Ya había estado allí antes, siempre pasando de largo sin decir palabra, con la mirada fija en el taller un instante antes de seguir adelante. Jayden se dio cuenta, pero no dijo nada. No le correspondía preguntarse. Dentro del taller, la tensión siempre estaba a flor de piel. Jayden era el primero en llegar y el último en irse, pero Rick apenas lo saludaba. Los demás mecánicos, mayores, más perezosos, rápidos para delegar los trabajos más difíciles, conseguían mejores turnos y menos críticas. Cuando algo salía mal, la culpa siempre recaía sobre Jayden, incluso si no estaba cerca del coche en cuestión. Aprendió pronto que defenderse solo lo empeoraba. Así que se quedó callado. Dejó que lo invadiera, lo asimiló todo y lo concentró bajo el capó. En casa el mundo era más pequeño, más silencioso y de alguna manera más pesado. El apartamento consistía en 2 habitaciones apiladas una encima de la otra, con un grifo que goteaba sin parar y paredes tan delgadas que se oía a los vecinos discutir sobre el alquiler. Jayden se movía por él como un fantasma, con cuidado de no despertar a Malik, que a menudo dormitaba en el sofá desgastado con una manta hasta la barbilla. Su hermano menor tenía un defecto cardíaco, nada visiblemente grave, pero suficiente para convertir los parques infantiles en un riesgo y las escaleras en una lucha. La medicación era cara y el seguro solo cubría lo básico. Jayden había aprendido a estirar cada $, remendando zapatillas usadas y trocando por material escolar. Algunas noches, cuando Malik se quedaba dormido con un cómic sobre el pecho, Jayden se sentaba en el suelo a su lado, limpiando las herramientas a mano, una por una. Le daba paz, un ritual que lo conectaba con los pies en la tierra. No se permitía soñar demasiado. La estabilidad le bastaba. La supervivencia, aún más. Y, sin embargo, a veces se sorprendía divagando, imaginando un taller de verdad con ascensores nuevos, uniformes limpios, respeto,
Una vida donde Malik no tuviera que tomarse el pulso después de subir escaleras ni preguntarse si la farmacia volvería a rechazarlos. De vuelta en el taller, los días se confundían. Los coches iban y venían, algunos con el motor averiado, otros con historias destrozadas. Jayden escuchaba más que hablaba, absorbiendo fragmentos de las vidas que pasaban. Agricultores, profesores, obreros, todos con la misma mirada cansada y la misma esperanza desvanecida. Le gustaba la tranquilidad de trabajar solo, el consuelo de transformar algo roto en algo completo. Pero incluso en el silencio, sentía el peso de ser ignorado. La voz de Rick cortaba el aire como una llave inglesa caída sobre el hormigón, fuerte y aguda, ladrando órdenes desde su posición junto a la ventana de la oficina. Cuando un cliente volvía con una queja, no importaba quién hubiera tocado el coche. Rick gritaba el nombre de Jayden. Cuando un compañero se tomaba un descanso largo, le pedían a Jayden que lo cubriera. Cuando Jayden pidió un fin de semana libre para llevar a Malik a un especialista 2 pueblos más allá, Rick le dijo que el horario era demasiado apretado, sin excepciones. Y aún así, Jayden apareció. No porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo, porque el alquiler no esperaba, porque Malik lo necesitaba, porque nadie más se haría cargo si él no lo hacía. Se movía por el taller como un engranaje invisible, esencial pero inadvertido. Sus nudillos lo demostraban, cicatrices y callos, marcados por una silenciosa determinación. Una tarde, mientras Jayden cerraba el armario de herramientas, volvió a ver al anciano. Esta vez, el hombre estaba más cerca, de pie justo al otro lado de la calle. Sus ojos, hundidos pero curiosos, estaban fijos en Jayden con silenciosa intensidad. Sus miradas se cruzaron un segundo, solo uno, pero dejó en Jayden una extraña sensación, como si algo hubiera cambiado, algo invisible. Antes de que pudiera comprenderlo, el hombre se dio la vuelta y se alejó arrastrando los pies, desapareciendo tras una valla publicitaria descolorida que decía: «Reparaciones de automóviles bien hechas. Pregunte por Rick». Jayden negó con la cabeza y volvió a su trabajo, desestimando el momento. Probablemente solo otro vagabundo. El pueblo tenía su parte. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía y el último coche salía del aparcamiento, Jayden terminó de limpiar el suelo y miró el reloj. Malik estaría esperando. Su hermano siempre dejaba las luces encendidas cuando sabía que Jayden llegaría tarde. Siempre intentaba mantener la cena caliente. Jayden sonrió levemente al pensarlo, se quitó los guantes y cogió su mochila. El olor a grasa y sudor lo siguió hasta la puerta, adherido a su piel como una segunda sombra. Caminó a casa en silencio. Las calles del pueblo tranquilas bajo el resplandor anaranjado de las farolas. Un perro ladró a lo lejos. Una bicicleta oxidada estaba apoyada en una valla. Jayden se movía entre todo aquello, invisible como siempre, con la cabeza gacha y el corazón tranquilo. El único sonido era el suave traqueteo de las herramientas en su mochila y el eco de sus propios pasos. Cuando llegó al apartamento, Malik estaba allí, acurrucado en el mismo sitio, viendo una película vieja en una pantalla parpadeante. Levantó la vista y sonrió, débil pero amplia. Jayden le revolvió el pelo a su hermano y se dejó caer en el sofá junto a él, exhalando todo el peso del día. Por un instante, reinó el silencio. El tipo de silencio que los unía, un frágil hilo que se extendía entre el cansancio y el amor. Jayden no necesitaba que nadie lo notara. No esperaba agradecimientos ni elogios. Solo necesitaba esto: la respiración constante de Malik, el zumbido del viejo refrigerador, la certeza de que de alguna manera seguían en pie. Pero al otro lado de la ciudad, bajo el zumbido de una farola parpadeante, el anciano se había detenido de nuevo, solo un instante, con la mirada escudriñando el garaje cerrado y luego deteniéndose en la entrada lateral que Jayden siempre usaba. Se ajustó la correa del hombro, desgastada y deshilachada, y se dio la vuelta lentamente, desapareciendo en la noche con un pequeño asentimiento, como marcando algo que solo él entendía. Y así, los días transcurrieron. El nombre de Jayden permaneció enterrado bajo montones de facturas y listas de verificación manchadas de grasa. Pero en el silencio entre sus sacrificios, algo había empezado a despertar. Algo observaba. Algo esperando. La lluvia pintaba el mundo de tonos grises, tamborileando sin cesar contra el techo corrugado del taller y corriendo en riachuelos lodosos por las ventanas agrietadas.
Las puertas del garaje estaban entreabiertas, atrapando ráfagas de viento que arrastraban hojas y el penetrante aroma a asfalto mojado. Un trueno resonaba distante, no lo suficientemente fuerte como para sobresaltar, pero bajo y persistente como un estruendo de advertencia bajo el sol. Jayden estaba de pie bajo el capó de un sedán con una mano apoyada en el chasis, mientras que con la otra giraba un trinquete lenta y metódicamente. Cada clic resonaba más fuerte de lo habitual en el silencioso taller, amortiguado solo por la lluvia y el ocasional silbido del aire comprimido. El silencio se rompió con el rugido de un motor moribundo que avanzaba torpemente por la calle. Todas las cabezas se giraron, incluida la de Jayden, cuando una camioneta destartalada apareció a la vista, escupiendo humo negro por el tubo de escape. Avanzaba lentamente, estremeciéndose como un animal herido antes de detenerse por completo justo afuera del taller. La puerta del conductor se abrió con un chirrido y un hombre mayor salió, con los hombros encorvados bajo una chaqueta raída, empapada en segundos. Parecía frágil, el tipo de fragilidad que hacía que la gente se alejara en lugar de ayudar. Sus pasos eran lentos, cautelosos, como si cada movimiento requiriera negociar con sus propios huesos. Walter, aunque Jayden aún no sabía su nombre, empujó la camioneta hacia adelante con la mano, con un codo apoyado en el capó mientras apoyaba su peso. Sus zapatos estaban empapados de agua, las suelas se agitaban ligeramente en la punta y tenía los nudillos en carne viva por el frío. Su presencia pareció detener el tiempo por un instante, una de esas escenas donde el mundo podía tomar cualquier dirección. El hombre era una sombra de años mejores, alguien a quien la vida había exprimido. Rick apenas levantó la vista de su escritorio en el rincón de la oficina antes de salir, con los brazos cruzados, la irritación grabada en el rostro, como si la lluvia lo hubiera ofendido personalmente. Ladró una pregunta que Jayden no pudo entender por el mal tiempo, elevando la voz mientras el hombre murmuraba una respuesta. Entonces la mano de Rick señaló bruscamente hacia la carretera. Jayden adivinó lo que decía, algo sobre que no había limosnas, sobre que esto no era un desguace, sobre que no trabajaban gratis. Walter intentó responder, con las manos ligeramente temblorosas al abrir la cartera para revelar la verdad. 3 billetes arrugados, nada más. Rick lo despidió con disgusto, murmurando algo sobre que la gente perdía el tiempo y colapsaba el aparcamiento. El hombre retrocedió un paso, asintiendo lentamente como si no esperara otra cosa. Miró la camioneta, el humo que aún salía en espirales bajo el capó, y luego se giró para irse. Pero Jayden ya se movía, con el estómago apretado y el pulso bajo y estable. Gritó en voz baja, pero lo suficientemente firme como para alcanzarlos, preguntando si el anciano podía esperar un poco. Echaría un vistazo en su descanso. Rick se giró bruscamente con esa mirada que reservaba para cuando alguien olvidaba su sitio, pero Jayden ni se inmutó. Simplemente regresó a su trabajo, en silencio de nuevo, sin decir nada más. El almuerzo llegó 1 hora después. La lluvia seguía cayendo a cántaros mientras Jayden se secaba las manos con un trapo y se acercaba a la vieja camioneta. Walter estaba sentado en una caja cerca del lateral del edificio, con la chaqueta bien apretada y la mirada cansada. Jayden le pidió que abriera el capó, y cuando éste se abrió con un crujido, los daños eran evidentes. Mangueras corroídas, una fuga de aceite, bujías cubiertas de hollín. Debería haber sido chatarra, pero Jayden no lo dijo. Solo asintió una vez y fue a buscar sus herramientas, sabiendo perfectamente que esta vez no ficharía. Walter lo observó trabajar con silenciosa reverencia, siguiendo con la mirada cada movimiento. Entre comprobaciones y vueltas de llave inglesa, Jayden reconstruyó la historia del hombre. Un obrero jubilado. Vivió toda su vida a 2 condados de distancia. Cuando falleció su esposa, el seguro apenas cubrió el funeral. Luego vinieron las cirugías, la del corazón, la de las rodillas, la larga lista de cosas que desgastan a un hombre cuando el tiempo se niega a dejarlo ir. Las facturas se acumularon, vendieron la casa. Desde entonces había estado durmiendo en su camioneta, y ahora incluso eso le estaba fallando. El refugio de Monroe, un pueblo al norte, aceptaba hombres mayores, pero solo si podían llegar. Jayden escuchó, no con lástima, sino con la silenciosa aceptación de un peso que conocía demasiado bien. Sobrevivir era frágil. Un giro equivocado, una enfermedad, un accidente, no hacía falta mucho. Las horas transcurrieron sin que nadie se diera cuenta.
Jaden se quedó después de comer, durante el resto de su turno y hasta bien entrada la noche. Recogió piezas del montón de chatarra detrás del taller. Sacó una correa de ventilador de una camioneta destrozada, extrajo refrigerante de un coche destinado al desguace. Trabajaba con la delicadeza de quien reconstruye algo importante, aunque nadie más pudiera verlo. Sus dedos se movían con determinación. Cada tornillo y abrazadera era un silencioso desafío a la desestimación de Rick. Pero la ilusión de privacidad no duró. Rick lo encontró justo después de cerrar, cuando las luces se habían atenuado y los demás se habían ido a casa. Su voz resonó por el garaje como un látigo, exigiendo saber qué creía Jaden que estaba haciendo. Jaden se enderezó lentamente, con el pecho subiendo y bajando a medida que el peso del momento se instalaba. Rick lo acusó de robar tiempo, robar piezas, dar un mal ejemplo al resto del equipo. Lo reprendió a gritos, asegurándose de que cada palabra rebotara en las paredes de hormigón con rencor. Jaden se quedó quieto, asimilándolo todo, con el rostro impasible. Cuando Rick amenazó con descontarle el sueldo, Jaden finalmente habló. Solo una breve explicación, tranquila y mesurada. Rick se burló, dio media vuelta y se marchó furioso, murmurando sobre obras de caridad y gente que no entendía de negocios. Jaden lo vio irse, pero no se movió. En cambio, regresó a la camioneta y reanudó su trabajo. Para cuando terminó, la lluvia había disminuido a una llovizna. Se limpió las manos con un trapo, arrancó el motor y escuchó cómo la camioneta cobraba vida. No ronroneaba, pero funcionaba. Walter estaba sentado al conductor, parpadeando para contener algo que no había dicho, con los dedos ligeramente temblorosos sobre el volante. Jaden no esperó su agradecimiento. Solo asintió una vez y retrocedió un paso, observando cómo la camioneta salía a la calle con la lenta dignidad de algo que renace. Al otro lado de la calle, bajo la sombra de un toldo, un hombre observaba. Llevaba una sudadera gris con capucha y una gorra de béisbol descolorida. Sus vaqueros estaban húmedos en los bajos por la acera empapada por la lluvia. Tenía las manos en los bolsillos y su postura era inmóvil, paciente, deliberada. Había estado allí el tiempo suficiente para verlo todo. El despido, la silenciosa rebeldía, las largas horas de trabajo desinteresado. Se llamaba Cole, aunque nadie en este pueblo lo sabía. Todavía no. Cole era el director ejecutivo de Raven Automotive, un imperio de coches de lujo con reconocimiento internacional. Lo tenía todo. Dinero, contactos, influencia. Pero bajo la superficie, cargaba con una herida que no había sanado. Años atrás, su hermano Mark había muerto en un taller muy parecido a este. Había entrado con dolores en el pecho, buscando ayuda, pero el personal lo ignoró. Solo vieron a otra pobre alma que necesitaba ayuda. Para cuando alguien llamó a una ambulancia, ya era demasiado tarde. Cole nunca olvidó la llamada que recibió, la estéril disculpa del hospital, cómo el recuerdo de su hermano quedó reducido a un segundo plano. Desde entonces, Cole se había propuesto desaparecer cada año, recorriendo pequeños pueblos sin ser detectado, buscando historias como la que se llevó a su hermano. Esta vez había encontrado algo diferente, no una tragedia, sino todo lo contrario, no indiferencia, sino compasión. Permaneció allí un momento más, observando la lluvia brillar sobre el asfalto y la tenue luz parpadear en la ventana del garaje. Luego se giró, fundiéndose con las sombras. Sus pasos eran silenciosos contra el hormigón mojado. Jaden no lo vio. Ya estaba cerrando con llave, con la mochila al hombro, la mirada cansada pero tranquila. No pensaba en el reconocimiento ni en las consecuencias. Su mente ya estaba con Malik. ¿Qué escena podría quedar? Si la fuga había empeorado, si la medicación había llegado a tiempo. El cielo se extendía ancho e indiferente. Las nubes se dispersaban lentamente a medida que la noche se cerraba. Y en algún lugar detrás de él, más allá del silencioso zumbido de la camioneta reparada que se desvanecía en la oscuridad, había comenzado una onda, silenciosa, sutil, pero creciendo de todos modos. El sol salió bajo y plano a la mañana siguiente, proyectando un tono ámbar apagado sobre los suelos manchados de aceite del taller. Un frío quebradizo flotaba en el aire, de esos que anunciaban la llegada del invierno. Jaden llegó temprano como siempre, abriendo la puerta trasera con memoria muscular.
El sonido de cadenas y bisagras chirriantes lo recibió como un ritual cansado. Los acontecimientos del día anterior lo atormentaban en silencio, sin orgullo ni resentimiento, solo la simple verdad de lo sucedido. La camioneta estaba arreglada. El hombre tenía una oportunidad. Eso era suficiente. Pero Rick tampoco lo había olvidado. Estaba de pie cerca del ascensor con los brazos cruzados, esperando con el ceño fruncido. Cuando Jayden entró en la sala de descanso para fichar, vio el cambio al instante. Sus horas se habían reducido casi un tercio. El nombre de otra persona ocupaba su turno de la tarde. Al volver a mirar la pizarra, vio lo que le quedaba por hacer: reparaciones de escape, fugas de aceite, limpieza de transmisiones, todas las tareas más sucias y frustrantes, todas apiladas una tras otra sin apenas tiempo para respirar. No hubo explicación. No hacía falta. El mensaje era claro: si vuelves a ayudar a la persona equivocada, este taller se volverá contra ti como una jauría. Jayden no discutió. Asintió una vez y se puso a trabajar. Cada día se convertía en uno. Se arrastraba bajo trenes de rodaje oxidados, raspaba lodo de las carcasas de los motores y se machacaba los dedos con tornillos que no se habían movido en años. Lo peor no era el trabajo en sí, nunca le había temido al trabajo forzado, sino saber que era un castigo silencioso y constante, envuelto en la ilusión de estar ocupado. Le dolían los hombros, le ardía la espalda, la grasa se le pegaba a los brazos como una segunda piel. En casa no mejoraba. El dinero escaseaba y la medicación de Malik casi se había acabado. Había llamado a la clínica 2 veces, y luego otra vez la tercera, solo para que le dijeran que el programa de asistencia se había quedado sin fondos para ese mes. El siguiente envío no llegaría a menos que pudieran pagar el precio completo. La cifra le revolvió el estómago. Empezó a medir las dosis de Malik con más cuidado, reduciendo a la mitad lo que podía, con la esperanza de que se prolongara lo suficiente como para que algo cambiara. La esperanza siempre había sido algo silencioso en la vida de Jayden. Nunca ruidosa, nunca segura, solo un destello que se negaba a morir. Pero incluso ese destello se atenuaba con cada hora que pasaba bajo el yugo de Rick. Era martes tarde cuando el anciano regresó. La puerta se abrió con un chirrido a media mañana. La lluvia por fin había cesado, aunque aún quedaban charcos en el pavimento. Walter entró despacio, con la chaqueta bien cerrada y los ojos brillantes con algo que no era tristeza. Aún cojeaba, pero ahora caminaba más erguido. Recorrió la mitad del camino antes de ver a Jayden debajo de un Dodge que olía a aceite quemado y a pena. Jayden se deslizó fuera en la camilla, secándose las manos distraídamente en la camisa. Walter se quedó allí, agarrando algo con fuerza en la palma. Su voz se quebró al hablar, sus palabras cargadas de emoción, explicando que la camioneta lo había logrado. Le había llevado todo el día, pero lo consiguió. El refugio le dio una cama, una comida caliente, una segunda oportunidad. Había regresado no con un pago, sino con una ficha, un reloj, rayado y viejo, con la esfera apagada por años de uso, pero que aún marcaba con obstinada persistencia. Había pertenecido a su padre, y luego a él. Ahora quería que Jayden lo tuviera. Jayden miró el reloj, las arrugas del rostro del hombre, y con cuidado se lo devolvió a Walter. Le dijo que lo conservara, que la bondad no necesitaba recompensa. Solo le pidió que si alguna vez veía a alguien necesitado, dejara de hacerlo. Ayuda, haz lo mismo. Walter se secó los ojos, asintió lentamente, apretando el reloj contra el pecho como si fuera de oro, y se fue sin decir nada más. Jayden regresó al trabajo, sin percatarse de la segunda visita del día. Alrededor de la hora del almuerzo, un auto plateado de lujo entró en el estacionamiento con un ronroneo. Elegante, pulido, una criatura completamente fuera de lugar entre el óxido y la suciedad del garaje. Se detuvo cerca de la entrada lateral y se quedó en silencio con un zumbido cuando el conductor salió. Llevaba una sudadera desgastada y baja, la visera de una gorra de béisbol le ocultaba el rostro. De cerca parecía mayor, con una postura algo encorvada y una cojera deliberada, como para compensar una rodilla dolorida. Su voz era grave, impaciente, el tipo de cliente con el que Rick odiaba tratar, rico pero desaliñado, alguien que podía dar buenas propinas o maldecirte. Rick se acercó pavoneándose, con las cejas enarcadas, intentando evaluar si se trataba de una venta o de un problema. El hombre señaló el coche, soltando una vaga queja,
Algo sobre que el motor se paraba, problemas eléctricos, un ruido que nadie parecía poder arreglar. Rick le hizo señas a Jaden para que se acercara de inmediato, señalando el coche de lujo como si fuera un insulto. Sin esperar respuesta, le gritó que Jaden se encargara. Lo llamó trastos de ricos. Luego murmuró en voz baja, lo suficientemente alto para que los demás lo oyeran, que tal vez Jaden sería útil por una vez. Jaden no reaccionó. Simplemente se sentó en el asiento del conductor y abrió el capó. El problema se reveló rápidamente. Un pequeño fallo en el arnés de la batería, sutil pero crítico, algo que un aficionado podría pasar por alto. Lo atribuyó a un fusible fundido y un relé corroído enterrados bajo los paneles. Capas de sistemas complejos apiladas unas sobre otras como un rompecabezas. En menos de 15 minutos, diagnosticó y solucionó el problema. El motor rugió de nuevo con una suavidad inconfundible. Rick arqueó una ceja, pero no dijo nada. El hombre de la sudadera con capucha asintió en silencio y rodeó el coche, mirando a Jaden no como un cliente, sino como quien mide el peso. Hizo preguntas, no sobre el coche, sino sobre Jaden. Sus antecedentes, cuánto tiempo llevaba trabajando allí, si le gustaba. Eran preguntas informales, casi coloquiales, pero con un matiz, como si el hombre estuviera extrayendo la verdad del espacio entre las palabras. Jaden respondió con honestidad, humildad, sin amargura. No mencionó la reducción de horas, no mencionó a Malik, ni la paga faltante, ni la forma en que Rick le había ajustado poco a poco las tuercas de la vida. Simplemente dijo que intentaba hacer lo correcto por quienes entraban, que el trabajo era duro, pero significaba algo, que no era necesario decirlo todo en voz alta para que lo entendieran. El hombre asintió de nuevo. Su mirada se posó en Jaden más tiempo del necesario, como si viera algo que otros pasaban por alto. Lo que Jaden no sabía, no podía saber, era que dentro de la sudadera con capucha, prendido al cuello del hombre, había un pequeño micrófono. Un punto negro no más grande que un grano de arroz. Había estado grabando desde el momento en que entró. Cada palabra, cada mueca de desprecio de Rick, cada silencioso acto de desafío de Jaden. Cada detalle era registrado, almacenado, transmitido. Cole nunca dejaba nada al azar. Le dio las gracias a Jaden una vez, seca y bruscamente, y luego se dio la vuelta para irse. Justo antes de cruzar la puerta, metió la mano en el bolsillo y dejó una pequeña tarjeta en el mostrador, sin nombre. Solo 2 iniciales, RC, y un elegante logo plateado de un cuervo en vuelo. El momento pasó casi sin darse cuenta. Jaden cogió la tarjeta dándole vueltas entre los dedos, no la reconoció. Pensó que podría ser un taller mecánico privado, o la tarjeta de visita de algún excéntrico. Se encogió de hombros y se la guardó en el bolsillo trasero sin pensarlo 2 veces. Pero al otro lado de la sala, uno de los mecánicos más jóvenes se quedó paralizado. Sus ojos se clavaron en la tarjeta como si fuera un cable de alta tensión. Se le borró el color del rostro, la voz se le quebró en la garganta. Miró a Rick, luego a Jaden, y luego de nuevo a la puerta por donde el hombre se había marchado. No dijo ni una palabra. No hacía falta. El miedo en sus ojos era suficiente. Reconoció el logo. Y supo exactamente lo que significaba. La primera señal de que algo estaba cambiando llegó cuando llegaron los inspectores corporativos. Sus relucientes todoterrenos negros llegaron al taller sin previo aviso, las ruedas abriéndose paso entre los charcos del aparcamiento como depredadores acechando a su presa. Era una típica mañana de miércoles, y el olor a grasa y goma quemada impregnaba el aire cuando Rick los vio. Su rostro se tensó al instante. Apretó los puños a los costados, pero no pudo hacer nada. En cuanto los inspectores bajaron de sus vehículos, el ambiente cambió. La arrogancia de Rick, esa que lo había mantenido aislado de las consecuencias de sus actos durante años, se desmoronó en cuanto llegó el señor Cole. Ya no llevaba la sudadera con capucha. Llevaba un traje a medida, de esos que costaban más que la renta mensual de Jaden. Salió de un elegante coche negro, con una postura impecable, y todo el taller quedó en silencio mientras caminaba hacia la puerta principal con determinación. No necesitó decir una palabra. Su presencia era suficiente. La bravuconería de Rick flaqueó al ver acercarse al señor Cole. El director ejecutivo se movía con un aire de autoridad serena, con una mirada penetrante y calculadora. Se detuvo al entrar, observando la sala un instante antes de cruzar la mirada con Rick. Sin dudarlo,
se dirigió al personal reunido, anunciando con voz serena y controlada que la tienda tenía nuevos dueños. Sus palabras fueron como un martillazo. El rostro de Rick palideció, abriendo y cerrando la boca como si no pudiera encontrar las palabras. Los inspectores, que habían guardado silencio hasta entonces, dieron un paso al frente, portapapeles en mano, listos para firmar los documentos que sellaban el destino de Rick. Jaden observó cómo se desarrollaba la escena con el corazón palpitante. Era surrealista ver cómo todo lo que había soportado bajo la tutela de Rick se evaporaba en segundos. El señor Cole se giró hacia él con una mirada más dulce que el día que se conocieron. Le extendió una invitación, algo que Jaden jamás esperó, una beca completa para un instituto automotriz de élite, unas prácticas remuneradas en la división de mecánica avanzada de su empresa, la oportunidad de su vida. Parecía que las palabras salían de la boca de otra persona, demasiado buenas para ser verdad, demasiado lejanas a su alcance. Pero eran reales, y se las ofrecieron, no por el trabajo que había hecho, sino por quién era, alguien que se negaba a doblegarse ante la injusticia, que seguía adelante incluso cuando nadie lo notaba. La sorpresa no tuvo tiempo de disiparse cuando apareció Walter. Entró por la puerta como un hombre diferente, bien afeitado, vestido con mejor ropa, con una postura más erguida, más seguro. No era solo su nueva apariencia. Había una paz en él, una calma que no había tenido antes. Levantó una carta de recomendación del refugio, explicando que lo habían contratado como jardinero a tiempo parcial. Estaba trabajando, rehaciendo su vida, y quería que Jaden lo supiera. Walter lo había logrado. Había encontrado su equilibrio de nuevo, y todo se lo debía a las mismas cosas con las que Jaden lo había ayudado: la amabilidad, la fe en algo mejor. Esa noche, cuando Jaden entró por la puerta de su pequeño apartamento, encontró algo inesperado esperándolo en la encimera de la cocina. Una caja envuelta para regalo estaba allí, acompañada de una foto enmarcada de él trabajando en el coche de lujo. Una instantánea del día que lo arregló con tanta facilidad. El pie de foto era simple pero contundente. El mundo se fija en los buenos corazones, incluso cuando creen que nadie los ve. Estaba firmado por Cole. A Jaden se le hizo un nudo en la garganta al sostener la foto en sus manos. Esas palabras fueron como un peso que se le quitaba del pecho, una silenciosa validación de todo lo que había hecho. Todas esas noches desveladas, todos esos sacrificios, habían significado algo después de todo. Ese momento parecía el final de un capítulo. Jaden se quedó allí, sosteniendo la foto, absorbiéndolo todo, los cambios, los giros inesperados que había dado su vida. Podía sentir a Malik en la habitación contigua. El zumbido del motor de la camioneta reparada le llegaba a través de las paredes. Cuando entró en la sala, Malik estaba sentado en el asiento delantero, radiante, con las manos en el volante como si hubiera encontrado un rayo de esperanza en el mundo. La camioneta ahora avanzaba con firmeza, fuerte y constante. Jaden lo observaba, con un orgullo silencioso henchido su pecho. Mientras empacaba para su nuevo trabajo, preparándose para el futuro que le esperaba, se miró en el espejo. Por primera vez en mucho tiempo, no vio la duda mirándolo fijamente. Vio a alguien que había superado los momentos más difíciles y había salido fortalecido. Ya no necesitaba la aprobación de nadie. Ya había demostrado su valía. Afuera, el camión retumbaba, con el motor potente y enérgico. Y Malik sonrió, esperándolo.